Carlos, muchas gracias a todos, al Ateneo, perdón, por acogerme aquí. Creo que no sería sincera si no les dijera que esto impone. De hecho, ahora mismo le acabo de preguntar por enésima vez, ¿pero usted está seguro de esto? Y me ha dicho que sí, así que allá vamos, ¿no? Agradezco esa introducción acerca de cómo se va a conmemorar el centenario de la evangelización, porque al final es un proceso de evangelización que va acompañado de otras cosas, obviamente, y que ya tuvimos alguna problemática para el quinto centenario del descubrimiento y evangelización en el año 92, y cada vez que se acerca un centenario, pues se revisan un poco cómo están las cosas, cómo están, digamos, cómo es la música de fondo, ¿no?, que acompaña a estas celebraciones. Yo voy a hacer un inciso que no es exactamente, bueno, sí tiene mucho que ver con el contenido de pues de esta charla, ¿no? Y es que, además de estar aquí, estoy en otra comisión de beatificación, le hago la competencia a don José Carlos, que es la de Isabel la Católica, que cada cual puede pensar lo que quiera sobre la conveniencia o no conveniencia de llevarla a los altares, ¿no? Y eso está en manos de la Iglesia. Pero bueno, lo cierto es que también hay un clima ahí que de hecho desde la comisión estamos un poco tocando la realidad, no solo en España, ¿no?, que esta comisión la impulsa la diócesis de Valladolid y está apoyando muy fuerte también la diócesis de Granada, pero sobre todo en América, ¿no? Y la verdad es que están llegando cosas muy buenas, muy bonitas. México, que es quizá uno de los lugares que a veces nos puede parecer más conflictivos, pues ha habido una reunión de los 5 obispos auxiliares de la Ciudad de México con el secretario de la causa aquí en España, han estado en Madrigal, es decir, y al final es que todo confluye en lo mismo. O sea, Isabel la Católica tiene una presencia incuestionable, ¿no?, en todo lo que sucedió a partir de 1492. A mí me parece que es muy significativo el hecho de que Colón llega a América, al Nuevo Mundo, ¿no?, no tenían ni idea de lo que era aquello, en 1492, Isabel la Católica se muere en 1504, es decir, han pasado 12 años. Y Isabel la Católica no tenía nada claro lo que era aquello. Y sin embargo, la huella de Isabel la Católica y Adelante, León, bienvenido, qué alegría. La huella de Isabel la Católica se pone de manifiesto en todos los siglos en los que aquellos territorios fueron reinos de la monarquía hispánica. Por eso es muy importante cómo está el clima en torno a la beatificación también de la reina. Yo me traí un libro que me imagino que todos conocen, de don Mariano Faccio, En torno a América, conquista y evangelización. Y lo he traído por un motivo, porque al final don Mariano, como sacerdote de la Iglesia Católica, entiende, digamos, el gran legado que España hace a América, que es la evangelización, pero a la vez es algo crítico con algunos de los métodos, con algunos de los episodios de aquella actuación. Entonces, a lo que voy con esto es que toda la historia de la conquista y evangelización de América pues está en tonos grises, y hay veces que esos grises son un poco más oscuros y otras veces más claros. Yo no sé qué hago con esto para que no... ¿Qué editorial es la de ese libro? El Buey Mudo, es uno de los sellos de Palabra, me parece. El Buen Mundo. Buey Mudo. Buen Mundo. Sí, como Santo Tomás. Entonces, hay algunos aspectos que don Mariano ve un gris muy oscuro y en los que yo veo un gris un poco más clarito. Obviamente yo no voy a competir con él, me fío 100% de él, pero bueno, que hasta en personas que podamos tener unas posturas similares en según qué temas, pues lógicamente hay divergencias, ¿no? Porque, como en todo, la historia, los hechos son los que son, pero la interpretación, pues siempre, para eso están los historiadores, ¿no? Si fuera para contar los hechos, están casi todos contados, ¿no? Siempre tiene que haber una interpretación y sobre todo un contexto. ¿Verdad, Julio? Que al final trabajamos con contextos, o sea, intentar hoy valorar, como ha hecho hace muy poquito, ¿no?, el presidente, hace un año ya, el presidente de México, López Obrador, esto de tiene que pedir perdón, tanto el rey de España como el Papa, por lo que se hizo en América, porque entonces él decía en ese discurso, que habrán visto todos, y si no lo recomiendo porque es un paradigma de lo que algunos dicen sin saber, ¿no? Tendrían que pedir perdón porque se vulneraron lo que hoy conocemos como derechos humanos. Claro, pero es que la Declaración de los Derechos Humanos es del año 1948. No podemos pretender
que en 1503 o en 1492 se plantearan las cosas según están sistematizadas en la Declaración del 48, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante el contexto. Como tiendo a irme un poquito por las ramas, aunque sea un poco más cansado, voy a intentar leer para tener claro, ¿no?, el esquema de lo que quiero decir, aunque creo que lo más interesante es, pues luego si hay preguntas, si hay coloquio, no sé muy bien cómo es esto, ¿no, José Carlos? Vale. Entonces, el punto de partida es comprender cuál es la sociedad que va a América. Y es la sociedad, es verdad que es europea, occidental, pero es la sociedad hispánica. Una sociedad, una cultura y un modelo político que se ha ido reconstruyendo en un proceso de reconquista. Es decir, España ha reforzado su identidad precisamente en el proceso de expulsión del Islam. Hay quien niega que existiera una reconquista, ¿no?, quien niega incluso la palabra reconquista. Yo creo que eso es muy evidente, pero porque la hubo, ¿no?, porque existía una España antes de la invasión de los moros. Pero sí es cierto que esa España que ya existía se va a reconfigurar frente a, y lo que diferencia a la nueva España reconquistada del otro con el que lucha es precisamente la religión, o sea, es el cristianismo frente al Islam. Y esto es absolutamente constituyente de la identidad de esa monarquía hispánica, de los distintos reinos que configuran la monarquía, y está grabado en todos los que van a América. Por eso, lo que España hace en América es un proceso, digamos, de toda una sociedad. Todo el que va a América va con esa mentalidad, con esa identidad de vamos a traspasar a aquel nuevo mundo, una vez que ya se sabe que es un nuevo mundo, ¿no?, lo que nosotros hemos construido a lo largo de los últimos 8 años, los 8 siglos, perdón, de la Reconquista, pero también sobre lo que nuestra cultura occidental ha construido desde la época clásica. Es decir, cuando Colón llega a las islas de las Antillas, es verdad que no se encuentra ni el Imperio Inca ni el Imperio Azteca, se encuentra una serie de poblados materialmente muy pobres, con unas lenguas que incluso piensan si eso es lengua humana o si son sonidos animales. Eso es lo primero que se encuentran. Y esos que llegan allí, a las Antillas con Colón, vienen de un proceso en el que ha habido una superposición de civilizaciones a mejor. Es decir, tenemos el mundo clásico, Roma, cristianismo, estamos entrando, época medieval, universidades, catedrales, estamos entrando en el Renacimiento. Y entonces, cuando ellos llegan a América, lo que ven es por qué vamos a ir paso a paso cuando nosotros hemos hecho, o sea, podemos hacer en muy poquitos años lo que nuestro mundo ha construido a lo largo de muchos siglos, y eso es lo que se traslada a América. No se puede exigir a los conquistadores, digamos, un sentido de la arqueología, por ejemplo, ¿no? Para nosotros, ahora mismo como historiadores, pues nos da mucha pena que se destruyera la Ciudad de México, para los arqueólogos, pero claro, eso no se le puede exigir a una persona del siglo XVI. Si una persona del siglo XVI viene de ver cómo se ha ido levantando a lo largo de siglos la Catedral de Jaén, la Catedral de Sevilla, las universidades, no le merece ningún respeto lo que se está encontrando allí, porque es lo que le han contado que era España hacía 1000 años, 1500 años. Entonces, ¿por qué vamos a privar a estas personas, por qué vamos a privar a estas civilizaciones de lo que a nosotros nos ha supuesto 1500 años, ¿no? Y eso es un poco el contexto social, identitario, político de aquellos que se van a América. Es cierto que hay una conquista, ¿no? A ver, también hay otro punto en el que me gustaría incidir un poco, y es que las leyendas, ya sea leyenda negra, ya sea leyenda rosa o dorada, ¿qué es lo que hacen? Contar algo que es real, pero dejar al margen una parte de esa realidad. Y yo puedo contar que todo fue excelente, que no hubo conquista, que fue una invitación a adherirse a la Iglesia Católica y a la monarquía hispánica, y según qué documento, si leemos el documento, que supongo que lo conocen, del requerimiento que se creó en 1512, y lo creó un jurista con el mejor sentido del mundo. El requerimiento era un documento en latín, que luego en algunos lugares se tradujo al castellano, en el que un conquistador llegaba a una playa y leía en alto: yo soy, pues, Francisco Pizarro o Pedro Arias Dávila, que vengo en nombre de en la época ya de Carlos V, de su Sacra Majestad, el emperador del mundo, la persona, y de el representante de Dios en la tierra, que es el Papa, pues ya, el que fuera, ¿no?, en ese momento. Y os invito a adheriros libremente a nuestra causa, a nuestra religión.
Si os oponéis, consideramos que es un ataque y nos tendremos que defender. Claro, ese documento, el propio autor, que era Palacios Rubio, cuando le contaban lo que pasaba, que era que llegaba uno a una playa, leía esto, el escribano leía esto, y había árboles, papagayos, a lo mejor algún indígena, y le entraba la risa al autor, porque decía, efectivamente, aquello fue una metedura de pata. Si nosotros solo leemos el texto del requerimiento y nos quedamos con que, y esto funcionó, y entonces todos se adhirieron voluntariamente, estamos contando una parte muy pequeña de la realidad. Tenemos que contar que hay una conquista armada, y la hay, pero es que no se concibe otra cosa. O sea, nosotros debemos una enorme parte de nuestro ser hispano a Roma. Roma no entró invitando a incorporarse a la República Romana y después al Imperio. Roma conquistó. Lo que pasa es que entre los toros de Guisando y el acueducto de Segovia, todos nos quedamos con el acueducto. Pero hubo una conquista y hubo matanzas. Y seguimos todavía hablando de los héroes de Numancia, de Viriato. Claro, son nuestros mitos, son nuestros héroes. Pero nadie querría volver a la época de Numancia ni a la época de Viriato. Pues eso, esa realidad española que se ha hecho a lo largo de los siglos, es lo que se va a trasladar a América. Insisto, a partir de finales del siglo XV y a lo largo del siglo XVI. Voy a relatar solo un poquito como los principales hitos de todo este proceso, ¿no? Cristóbal Colón llega a lo que él cree que es Zipango, Japón, y que ha abierto una nueva ruta marítima hacia las Islas de las Especias, hacia la India, hacia China. Vuelve y se lo cuenta a los Reyes Católicos, ¿no? En el 93. ¿Qué sucede? Que los Reyes Católicos, unos años antes, muy poquito antes, habían firmado con los Reyes de Portugal un acuerdo por el cual Portugal podía navegar, descubrir, colonizar hacia el sur de África y quedaba reservado a Castilla las Islas Canarias. ¿Qué sucede en aquel tratado, que es el Tratado de Alcasovas? Que no se habla del oeste, se habla solo del sur, ¿no? La frase que aparece en Alcasovas es Ayuso contra Guinea. Eso es lo que tienen los portugueses, navegar al sur, hacia Guinea, hacia África, salvo las Canarias. Entonces, cuando Colón va y vuelve, el rey Juan de Portugal, que se entera de este viaje de Colón, claro, dice, uy, pues es que a lo mejor resulta que me interesa, después de haber desechado el proyecto colombino, porque el rey de Portugal lo desechó, que a lo mejor me interesaba que este fuera mi proyecto portugués. Y entonces empiezan a discutir si se están saltando el anterior tratado, el de Alcasovas. ¿Qué hacen los reyes? Y en esto... a ver, los historiadores que hay aquí, no sé si estarán todos de acuerdo, pero Isabel, de alguna manera, es la ideóloga del proceso de evangelización de América y Fernando es el gran diplomático. O sea, Fernando era capaz de decir una cosa y la contraria y que casaran las dos cosas, ¿no? Entonces, Fernando sabe lo que va a pasar y hace algo que era una actitud habitual en los reinos cristianos de ese momento, que es acudir al árbitro entre reyes cristianos, que es el Papa. Esa teoría o esa doctrina de la teocracia pontificia, del Santo Padre, el Papa, como heredero de la misión de Jesucristo de evangelizar a todos los pueblos, en ese momento algunos la interpretaban como tiene poder temporal también para entregar determinados territorios a los príncipes cristianos, a los gobernantes cristianos. Esa teoría de la teocracia pontificia, del Papa como señor también temporal, nunca ha sido doctrina oficial de la Iglesia. Se funcionaba así, pero porque les convenía tanto al papado como a los reyes cristianos. Los reyes portugueses habían pedido varias bulas para la colonización, teóricamente para la evangelización también, aunque no se lo tomaron tan en serio, de África. Por lo tanto, lo que hace Fernando el Católico con Alejandro VI, Alejandro Borgia, un papa Borgia, de los Borja del Reino de Valencia, es decir, había lazos. Lo que hace Fernando el Católico es algo que era habitual, y es decir, Alejandro VI, mira, hemos descubierto esto, nosotros nos podemos comprometer a colonizar, pero necesitamos un documento tuyo que nos diga que somos los únicos. Entonces, Alejandro VI dicta esas bulas, 5 bulas en total, en las que habla se habla un poco coloquialmente, ¿no?, de bulas de donación, partición y evangelización. Lo que dice es, desde las Islas Azores, 100 leguas más allá, hacia el oeste, ese territorio será colonizado, incorporado y evangelizado por los reyes de Castilla. Bien,
Hay una negociación ahí muy divertida entre los portugueses y los castellanos, que no voy a entrar, porque Colón incluso modifica la cartografía para ajustarla a la bula alejandrina, pero finalmente se ponen de acuerdo y dan un paso más. Después de las bulas de Alejandro VI, dan un paso más, que es el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas dice: a 370 leguas de las islas de Cabo Verde hacia el oeste será territorio para Castilla, territorio a descubrir, colonizar y evangelizar para Castilla. El resto para Portugal, pero es que además dando la vuelta al mundo, es decir, si tenemos el mundo, si fuera una naranja, esta parte sería España, esta parte sería Portugal, es decir, por detrás también. Luego vendrá el problema de, y en el Pacífico, como hacemos la división, ¿no? Pero bueno, de momento bastante tenemos con América. Y así como los reyes portugueses no se toman demasiado en serio el tema de la evangelización, sí la partición, sí el monopolio, sí la exclusividad. Sin embargo, los reyes católicos asumen como una obligación la bula de evangelización, desde el minuto 1. Es decir, el segundo viaje de Cristóbal Colón ya iban misioneros. Entonces, la evangelización en las Antillas comienza en el segundo viaje de Cristóbal Colón en 1494, después de firmar el Tratado de Tordesillas, y a partir de ahí se van a poner en marcha, todavía sin saber realmente lo que era el Nuevo Mundo, se van a poner en marcha unos mecanismos de evangelización. Otro punto fundamental, jurídicamente. ¿Qué pasa jurídicamente con los súbditos de aquellos con las personas que habitan aquellos territorios? En este momento, o sea, a finales del siglo XV, había como dos doctrinas más generalizadas, ¿no? Una era aquella persona que no está bautizada no participa plenamente de la gracia de Dios y por lo tanto no es del todo persona y por lo tanto es susceptible de ser esclavizado. Y sin embargo hay otra doctrina que es a la que se acoge Isabel la Católica, que es una persona que puede ser bautizada, claro que es persona, si no, no tendría capacidad para recibir el bautismo. Por lo tanto, si todas estas personas que habitan en las islas y tierra firme que hemos descubierto son susceptibles de ser bautizados porque yo tengo derecho a estar ahí solo si los bautizo, entonces son personas. Y como van a ser incorporadas, o en principio van a ser incorporadas a la Iglesia Católica, no tengo ningún derecho a esclavizarlas. En esto Isabel rompe totalmente con la tradición que se seguía hasta ahora, ¿no? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, a ver si luego soy capaz de retomar el hilo. No sé si, y me meto en un tema complicado, ¿no?, que es la revocación de las bulas. Supongo que todos conocen, el año pasado, un documento que firmaron dos dicasterios, no me acuerdo qué dos dicasterios de Roma, porque un grupo de organizaciones indigenistas del Canadá pidieron que se revocaran las bulas de repartimiento, donación, evangelización. Desde la Santa Sede se dijo que una bula de hace 5 siglos no se puede revocar, eso no hay, digamos, recorrido jurídico, ¿no? Pero sí es verdad que hubo una condena como oficial de esas bulas, y uno lee lo que se condena y realmente las bulas de Alejandro VI no estarían ahí dentro, porque son, sobre todo bulas, me parece que Sixto II, el que había otorgado, digamos, el monopolio a los portugueses, donde dice: si hubiera infieles, el infiel en ese momento se piensa en el moro, si hubiera infieles tendréis derecho a esclavizarlos. Pero eso no cuadra con las bulas de Alejandro VI. O sea, es una realidad. Se puede, insisto, estamos en un mundo, siglo XV, que es un mundo esclavista. En Europa se ha desterrado el cristianismo a los que ya son bautizados, pero se esclavizaba a los infieles, a los paganos, a los no bautizados. Y esto sucedía en España, pero en Europa, perdón. ¿De dónde salían los esclavos africanos? De caravanas africanas que comerciaban con esclavos. Los incas, los aztecas, tenían esclavos. Es decir, estamos en un entorno que es esclavista. Que la esclavitud, cuando Roma se cristianiza, ha desaparecido casi en un 80%, pero el resto del mundo no, ¿no? Por tanto, dentro del entorno que estamos, de que era justificable hablar de esclavizar a los infieles, es que eso no hace referencia a las bulas de Alejandro VI, porque no se habla de esclavizar, se habla de convertir, de bautizar, ¿no? Y creo que eso es importante. Bien, pues tenemos las bulas de Alejandro VI, tenemos un principio de evangelización. El que va primero al frente de la labor de evangelización es Bernardo Boyle, un fraile mínimo,
y poco a poco van a ir llegando las grandes órdenes religiosas, ¿no? Las 5 órdenes religiosas en América fueron los franciscanos, fundamentalmente, agustinos, mercedarios, jesuitas, y me falta uno, y los dominicos, por supuesto. Y, sí, los jesuitas, lo que pasa es que, claro, los pobres llegaron los últimos, pero bueno, son los más tridentinos, hicieron una labor extraordinaria, ¿no? Bueno, pues esas 5 órdenes son las que se van a desplazar a América y se van a desplazar a costa de la corona. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pide Fernando el Católico a la Santa Sede es el patronato regio. ¿El patronato regio qué significa? Que los reyes asumen todo lo que supone la evangelización, primero para Granada y las Canarias y después para América, a cambio de algunos beneficios. Algunos beneficios es el derecho a presentar nombres para los cargos episcopales, es quedarse con el diezmo de la Iglesia, pero claro, es que lo que invierte la corona en la evangelización de América es infinitamente más que lo que supone ese diezmo que se queda la corona. Entonces aquí lo que hay es una conexión muy interesante entre Santa Sede, entre la Iglesia, la jerarquía eclesiástica, y la monarquía. La Santa Sede no puede, no tiene medios, no tiene recursos para evangelizar. Entonces, ¿qué hace? Pues, digamos, una sociedad con las monarquías, en este caso con la monarquía hispánica, que sí tiene capacidad y es la que va a mandar. Se calcula que van cerca de 20.000 misioneros a América durante la época del virreinato, con lo que eso supone de costear, por supuesto, los viajes, su presencia allí, su alojamiento, todo lo que ponen en marcha los misioneros, ¿no? Ahora, como estamos con esta historia de la descolonización de los museos, del discurso indigenista, de si hay que devolver. Hay una cosa que yo creo que todos tienen clara, ¿no? Pero me parece que es bueno recordarla, y es que, a ver, ciertamente el oro de América, la plata de América, circula por toda la monarquía hispánica, porque al final aquellos territorios se han incorporado como reinos de la monarquía hispánica, ¿no? Y a veces, yo alguna vez me he encontrado, pocas, pero alguna vez me he encontrado en América con alguien que me decía, ¿dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? Y entonces, lo que en cambio me encontré en Lima, me acuerdo perfectamente, en Lima, en el Palacio de Gobierno, hay un cambio de guardia, que yo aquí nunca he ido a un cambio de guardia del Palacio de Oriente, y en cambio allí trabajaba muy cerquita, entonces de vez en cuando me iba. Es una cosa un poco folclórica. Entonces coincidí con un señor clarísimamente peruano, y me iba explicando, pues estos que salen son, el traje es de no sé qué época, esto. Y al acabar me dijo, usted no es de aquí, ¿verdad? No, soy de España. Ah, la madre patria. Entonces ahí es cuando dices, a ver, y me dijo, ¿usted se ha recorrido ya a Lima? ¿Ha visto la catedral, los conventos, los colegios, las universidades? Todo eso es lo que dejó España aquí. Le pueden contar otra cosa, que si el oro, que... Y es cierto, porque toda esa labor de beneficencia, de cultura, de educación, toda esa labor fue llevada a cabo por la Iglesia, pagada por la corona española. Es decir, si nos ponemos todos a quiero el oro, ¿qué hacemos con las casi 30 universidades que España creó en América? Con las centenares de escuelas, de hospitales. Lo primero en una ciudad era el hospital y la catedral. Los dispensarios, las casas de recogida para mujeres de mala vida, ¿no? Bueno, pues todo eso se pone en marcha, pero claro, vuelvo a Isabel la Católica. 1492, descubrimiento de América, 1504, fallecimiento de Isabel. Isabel ha hecho su testamento, pero unos días antes de morir, y en esto me gusta incidir, don José Carlos sabe mucho más de este tema que yo, pero, a ver, Isabel la Católica en el lecho de muerte tiene muchísimas preocupaciones. La primera es su hija Juana y sobre todo el yerno, Felipe el Hermoso, ¿no? O sea, ellos han construido un estado, el primer estado moderno de la historia, con una serie de elementos perdurables, han gestionado una política matrimonial aparentemente perfecta, pero las hijas casadas con los portugueses se le mueren, su hijo Juan se muere, no, que era el heredero, se muere, el nieto Miguel, que hubiera unificado además los reinos, todos los reinos de la antigua monarquía hispánica, se muere, y les van a suceder a los reyes católicos una hija que está perturbada frente a algunos mitos que se generan, hicieron que estaba loca, como, o sea, tenía una perturbación como la tenía la madre Isabel, era una tara hereditaria, la tuvo la madre Isabel la Católica y la tenía también Juana. Y el problema no es tanto Juana, sino el marido de Juana, que puede echar por la borda todo lo que los reyes católicos han construido. Bueno, pues en este contexto en que Isabel veía que todo lo que habían hecho se les podía venir abajo, ¿de quién se acuerda? De aquellos súbditos suyos, súbditos libres de la corona,
que le han empezado a llegar rumores de que no están siendo bien tratados, de que esa misión que ella ha encomendado a los conquistadores, descubridores que están yendo al Nuevo Mundo, que pasa por la evangelización y por lo tanto por la protección de los súbditos más vulnerables, que son los indígenas, no se está cumpliendo. Y entonces añade ese codicilo que todos han leído, es una belleza de documento, que añade a su testamento en el que dice que ruega y encarece tanto a su hija como a su esposo, en caso de que tenga que ser Fernando el regente de Juana, que se preocupen por proteger a aquellos súbditos recién llegados de las Indias y defenderles de ataques tanto de españoles como de los antiguos caciques que podrían aprovecharse de, digamos, de la fragilidad de aquellos indígenas. 12 años desde que se descubre América hasta el codicilo de Isabel la Católica. Y este codicilo marca al 100%, digamos, las líneas de trabajo de España sobre los territorios americanos, ¿no? Porque a partir de ahí es cuando ya se ha puesto en marcha la evangelización, porque cada vez que hay una queja por parte de España y una réplica, yo creo que todos tenemos en la cabeza a Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas, que por algún motivo se lo ha apropiado la izquierda indigenista, no es como, ¿y el único que gritaba? No, no es el único. Y además Bartolomé de las Casas, cuando gritaba, cuando criticaba, cuando lo hacía en la corte española, nadie le echaba. O sea, después de morir Isabel, tenemos a Fernando, después de ese paréntesis afortunadamente corto de Felipe el Hermoso, y Bartolomé de las Casas ya está en pie de guerra, ¿no? Entonces, él ha estado en las Antillas, ha visto que se están produciendo abusos, a esos súbditos libres se les está tratando por parte de algunos colonos como siervos y en algunos casos como esclavos, y entonces él viene a España porque lo que dice es, no se está cumpliendo la ley. O sea, no le está contando al rey cómo tienen que ser las cosas, le está diciendo, tú has puesto las cosas de una manera, pero no se está cumpliendo. Y entonces hay una anécdota que me parece muy, muy significativa de cómo era el propio Bartolomé de las Casas, y es que viene a España a quejarse, ¿no? Entonces busca al rey Fernando. El encuentro entre las Casas y Fernando se produce en el año 1516, muy poquito antes de que Fernando muriera, y de hecho Fernando está muy malo, se lo encuentran en Plasencia, y entonces el pobre Fernando, que está agonizando, porque es que se murió a las poquísimas semanas, tiene que escuchar a Fray Bartolomé de las Casas, que siendo joven era todavía más fogoso, entonces le habla, le aturdes al punto de que el cronista nos dice, el pobre rey se durmió, y el otro seguía hablándole, ¿no? Se muere Fernando, y entonces Bartolomé de las Casas no para. Se quiere ir a ver a Carlos, que todavía está en Gante, pero se encuentra con Cisneros. Y Cisneros le escucha y dice, esto hay que arreglarlo. Es decir, lo que es interesante, es verdad que todos tenemos a Bartolomé de las Casas en la cabeza, pero es que no fue el único. Tenemos a Fray Antonio de Montesinos, a Fray Pedro de Córdoba, en la Española, los dominicos. Siempre que se cometen abusos en territorio americano, siempre hay una voz, la mayoría de las veces vinculada a la Iglesia, que viene a España y exige que se cumpla la ley. Es decir, no les dice, cambia la ley, no, tu ley se tiene que cumplir. Entonces, se van a ir haciendo nuevas leyes, como las leyes de Burgos de 1512, Valladolid 1513, las leyes nuevas de 1542, para ir como acotando cómo tiene que ser el trato a los indígenas. Unas leyes absolutamente garantistas para los indígenas, que luego se cumplan o no ya es otra cosa, ¿no? Pero, a ver, nosotros ahora mismo estamos en un Estado de Derecho y este va como uno de los oidores de la audiencia. Lo hace tan bien, protege tanto a los nativos de México, de la Nueva España, que los reyes deciden, pues vamos a crear una nueva diócesis, la diócesis de Michoacán, y vamos a poner a Vasco de Quiroga como obispo de Michoacán, con una particularidad, es que este hombre era laico. Entonces se viene a España, le ordenan sacerdote, le hacen obispo y se va a Michoacán y crea algo que no es tan conocido como las reducciones de los jesuitas, pero es tan importante, que son los pueblos hospital de Michoacán. Es decir, que detrás de la actuación de la monarquía hispánica está siempre ese sentido, ese conocimiento de la obligación de evangelizar, y siempre también ese intento de que no se cometieran abusos sobre las poblaciones indígenas. Yo no sé ni cómo vamos, yo aquí hablo muchísimo. Entonces, volviendo un poco a lo que decía don José Carlos al principio, ¿qué es lo que se respira hoy? Se respira de todo, como aquí, ¿no? Pero es cierto que a nivel académico, o sea, yo cuando trabajo con universitarios, con profesores universitarios de allí, no escucho
las cosas que a veces aparecen aquí en los medios de comunicación, ¿no? Cuando hablamos del 12 de octubre, ahora ya la frase ha sido nada que celebrar, pues eso no cuadra con el entorno académico. ¿Hay movimientos indigenistas sanos? Claro que sí, igual que hay movimientos feministas sanos, pero el feminismo radical nos está haciendo mucho daño a las mujeres y el indigenismo radical está haciendo mucho daño a las comunidades indígenas, porque lo que busca es otra vez lo de siempre, la confrontación. Ciertamente, aquí me meto en un jardín, la teología de la liberación hizo mucho daño, pero afortunadamente está siendo superada en la mayoría de los territorios donde prendió, pero ya digo que los que critican hacen mucho ruido, los que no hacen tanto ruido es que escriben artículos académicos, dan conferencias en entornos académicos, pero no arman tanto ruido como el que habitualmente escuchamos, ¿no? Con la bandera esta del arco iris, que es la del Tahuantinsuyo, la de los incas. Entonces yo, lo que se respira ahora mismo, pienso que desde nuestro entorno es positivo porque es fiel a la historia. Insisto, la conquista llevó consigo mucho dolor, llevó consigo muertes a veces absolutamente gratuitas. Entre los conquistadores los hubo que no respetaron las normas que venían de España. Pero eso es una parte. Si vemos la globalidad, lo que vemos es unas personas que tienen muy claro que aquellos territorios hay que incorporarlos a la Iglesia Católica, a la monarquía hispánica, no como colonias, sino como nuevos reinos, de ahí el virreinato de la Nueva España, el virreinato del Perú, y después el de la Nueva Granada y el del Río de la Plata, con una serie de autoridades locales que además, y con esto voy a terminar, tienen unos mecanismos de control. La corona establece unos mecanismos de control para las personas que tienen algún tipo de cargo local en América. El más importante de todos es el juicio de residencia, que ya lo quisiera yo hoy para nuestros gobiernos. El juicio de residencia significa que una persona que tiene un cargo en América, virrey, gobernador, presidente de audiencia, al acabar su mandato se le va a hacer un juicio. Entonces se elaboró una encuesta, eso es muy divertido verlo en los archivos, ¿no? Se elaboró una encuesta que se dirige a las personas en torno a ese personaje y en la encuesta se les pregunta, ¿ha habido corrupción? No con esas palabras, claro. ¿Ha protegido, ha cumplido, ha establecido digamos, las infraestructuras que se ha pedido, ha protegido a la Iglesia, ha dado ha alimentado y ha mantenido a los misioneros? Y si el resultado de la encuesta de ese juicio de residencia era negativo, un virrey, gobernador, presidente de la audiencia, o pagaba una multa importante o podía acabar en la cárcel. Entonces, al final, eso lo tienes ahí mientras estás ejerciendo el poder, ¿no? Sabes que no te vas a ir gratuitamente y de rositas, ¿no? Y luego, por último, también otro tema que a veces se habla, ¿no? Igual que se habla de genocidio, que es el título que me ha puesto don José Carlos, genocidio en América, voy a empezar diciendo que no hay un genocidio, porque no lo hay. O sea, genocidio es el intento de exterminar a un grupo de personas por religión, etnia o política. Eso no lo hubo en América ni de casualidad. América es mestiza. Lo que hubo fue una mezcla entre... o sea, América es mestiza desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista cultural. Entonces, ese etnocidio tampoco se da. Es cierto que como la prioridad es evangelizar, y con la evangelización va todo, digamos, todo el aparato cultural que venía de Europa, todo aquello que es respetable y que se puede mantener dentro de una moral católica, se mantiene. Claro, el sacrificio humano no se va a mantener. Lo que llamaban, ¿no?, el pecado nefando, la sodomía, tampoco. Pero en el arte, por ejemplo, el barroco hispanoamericano es espectacular porque es el puro arte barroco catequético más la estética mucho más brillante, mucho más, digamos, como más espectacular, la estética americana. Y no una estética americana, es que América no había una, había muchas Américas, ¿no? O sea, América toma su ser como América precisamente a partir de la conquista y la colonización y la evangelización. Yo lo dejaré aquí, si les parece, y luego ya pues las preguntas o lo que quieran hacer. Cualquier pregunta que queráis. Si la sé responder, si no, le digo a José Carlos que la responda. O a León, que León sabe mucho también. Conectando con esto último, de que no ha habido etnocidio, hace poco leía unos apuntes así muy rápidos y muy breves de un profesor que es muy bueno, pero yo creo que no es especialista en América, pero bueno, me quedo con lo que él recogía como una crítica que hay por ahí, parece ser,
que en esta línea, ¿no? Que diciendo que no se tuvo en cuenta, la Iglesia no asumió los valores propios de esas culturas, ¿no? Luego lo matiza un poco más, diciendo que especialmente en el caso de que no llegaron al obispado indígenas pues hasta muy tarde, ¿no? En parte ha quedado respondido con lo que ha dicho antes, pero ¿tiene motivos esta crítica? ¿O? Tiene una parte, o sea, es verdad que, por ejemplo, en la ordenación de sacerdotes hubo muchas idas y venidas, si realmente los indios tenían capacidad para comprender toda la doctrina de la moral católica o no. Entonces, se empezó ordenando sacerdotes, luego se fue más cuidadoso y no, y obispos, efectivamente, obispos, me parece que hay 2 obispos de origen nativo, ¿no? Es poco, y eso es, yo creo que obedece más que a una segregación, a un tema de prudencia. Y en cuanto a las culturas, a mí hay una cosa que me parece muy interesante. Lo primero, para evangelizar, se exigió a los misioneros que aprendieran las lenguas indígenas, y eso las ha mantenido hasta hoy, no todas, obviamente. Hicieron las gramáticas ellos, hicieron las gramáticas. Las gramáticas, o sea, los primeros libros. No había teoría de las lenguas. Exactamente, y hubo cátedras de lenguas indígenas tanto en la Universidad de México como en la de Lima, que fueron las primeras grandes universidades, más allá de la de Santo Domingo. A veces un mismo, claro, imagínense un misionero que va a la Nueva España. Claro, la Nueva España es muy grande, y en la Nueva España hay mexicas, chichimecas, tlaxcaltecas. Bueno, pues un solo misionero, a lo mejor a lo largo de toda su vida, si pasaba 40 años en la Nueva España, tenía que aprender 4 o 5 lenguas indígenas, según iba avanzando en la colonización. ¿Y qué sucede? Además, que estos misioneros escribían, y gracias a la escritura de esas lenguas indígenas se ha mantenido, que es lo que usted decía, ¿no? Porque los aztecas, ¿no? Y en general los pueblos de Mesoamérica sí tenían algún sistema de escritura, pero más ideográfico, jeroglífico que alfabético, ¿no? En el mundo andino no existía ningún tipo de escritura. Entonces, gracias a que España lleva el alfabeto latino, se han podido recoger por escrito tradiciones en quechua, en aymara. A mí una cosa que de las experiencias más bonitas que he tenido fue precisamente en Cuzco, una misa en la que la mitad de la misa era en castellano y la mitad en quechua. Y tenían sus cuadernillos con todo escrito. El quechua seguramente se hubiera perdido, porque eran pues esas tradiciones orales que van desvirtuando el idioma, y lo conservamos porque se escribió en alfabeto latino, igual que el aymara, ¿no? Cualquiera de los idiomas del mundo andino. Y pasa un poco lo mismo con la zona de Centroamérica, Mesoamérica, que efectivamente hay muchas tradiciones que se habrían perdido y se han conservado porque de alguna manera la cultura española se puso al servicio de lo que se podía preservar de aquellas culturas que, insisto, que no fueran en contra de la moral católica, ¿no? Yo también cuando estuve en Guatemala hace el verano pasado, el anterior, uno de los sacerdotes de la diócesis de Sonora, que acababa de llegar al pueblo, que acababa de ordenarse y había ido a un poblado indígena, un pueblo donde había estado 20 años un misionero español, que nunca se preocupó de aprender la lengua. Y él llegó, ya era una persona de cierta edad y no se tomó la molestia. Lo que hizo fue hacer caso a su sacristán, que era un hombre que conocía el castellano y conocía la lengua de los nativos. Era un poblado bastante alejado, gente que no conocía el castellano más que el sacristán y alguno más. Y lo que ocurrió al cabo de esos 20 años, cuando ese sacerdote se fue, y ya vino este sacerdote que venía, era indígena, por tanto aprendía la lengua. Cuando llegó, se encontró con que ese señor, durante los 20 años, como él se ponía junto al sacerdote, iba traduciendo lo que el sacerdote decía, él lo iba traduciendo, lo que había ido es deformando el catolicismo y convirtiéndole en una secta que él mismo se quedó como párroco de su secta. Es decir, cuando llegó el siguiente, sencillamente todo el pueblo estaba durante 20 años adoctrinado por un cristianismo que se había inventado el sacristán. De modo que es que ha tenido que construirse otra iglesia, porque la población está con el otro. Y ahora está la lucha de ir poquito a poco consiguiendo bautizar en el verdadero catolicismo
Pero bueno, quiere decir que la cuestión de la lengua, ahora lo vemos, la cosa más normal del mundo, que llegaré a aprender la lengua, que efectivamente a algunos de esos misioneros pues les haría costoso y cayeron en el error de no hacerlo. María, yo quisiera hacer una pequeña aportación, porque yo he estado también muy tendido y muy interesado por el tema del indigenismo radical y la deformación de la historia, sobre todo solamente exagerándolo incluso, citar los temas negativos, pero ningún tema positivo, que tú has citado, es decir, escuelas, hospitales, universidades, imprenta, artes navales superiores, etcétera, etcétera. Entonces, en esa búsqueda de cosas me encontré con un libro que no sé si conocéis, que os recomiendo. Se llama Un imperio, es decir, una historia del imperio español a través de sus infraestructuras. O sea, un imperio de ingenieros. Entonces, vi quién lo hacía. Efectivamente, son unos profesores españoles, uno de ellos sobre todo que está en Oxford muchos años, que es historiador muy bueno, yo lo conozco, y eso se lía con la Fundación Rafael del Pino. Entonces yo conocía la fundación, estuve yendo a alguna conferencia a veces y conocía a su presidenta, que es María del Pino. Entonces la llamé: oye María, te doy la enhorabuena por este libro, porque cubre una laguna, porque claro, cuando hablamos de la aportación de España, o sea, pues no se hablan de los canales, de los acueductos, de los edificios oficiales, de los ayuntamientos, que es impresionante. Entonces me conté, mira, lo que pasó fue que mi padre, que en paz descanse, porque murió poco después, mi padre, gran ingeniero, fundador de la empresa de ingeniería esta tan importante, tal y cual, mi padre con otros ingenieros de su empresa fueron a Perú y a otros sitios. Entonces mi padre dijo: oye, vamos a ver, ¿esto quién lo ha hecho? O sea, ¿quién ha hecho este acueducto? ¿Quién ha hecho este edificio? ¿Quién ha hecho este puerto? Oye, esto hay que estudiarlo. Y entonces encargó, me dio mucha pasta, encargó a estos profesores de Oxford, que tardaron bastantes años, y este libro es una maravilla. Y además refleja un aspecto más muy importante de la aportación, digamos, positiva y civilizadora, entre comillas, porque ellos tenían las pirámides y todo lo que quiera. Entonces luego no tiene nada que ver con la ingeniería española que fue allí, porque claro, todo lo que hay allí, los edificios coloniales son impresionantes. Y entonces Rafael del Pino dijo: no, esto hay que escribirlo. Yo doy esta referencia porque... Sí. Yo he leído ese libro, el de Imperio de Ingenieros, y además me parece que es muy... yo he trabajado algo con Manuel Lucena, que es uno de los dos autores, y tiene una, digamos, una praxis que me parece muy positiva, y es: no vamos a ir contra, o sea, nadie nos va a marcar nuestro calendario, nuestros tiempos, nuestras opiniones, hay que ir por delante. Entonces, aparentemente este libro, bueno, aparentemente no, es un libro que no va contra la leyenda negra, ni muchísimo menos, pero es un libro que al leerlo uno dice: ah, pues mira, resulta que es que se hicieron muchas cosas muy positivas, ¿no? No son tan conocidos, hay que aportar valoraciones positivas. Tú decías, en el ambiente académico esto no es nada, o no, pero en el ambiente académico deben preocuparse de la comunicación también, porque claro, están un poco en el ámbito universitario de igual, pero bueno, resulta que lo que se oye son a los cuatro vociferantes, que son una minoría y son los marxistas y todo. Esto es un tema que hay que... Sí, y de hecho lo tenemos ahí, ¿verdad? En la universidad, yo creo, los que estamos en la universidad, nuestro gran problema es que ahora mismo, tal y como nos están pidiendo las cosas, la divulgación es como, bueno, y si te da tiempo, y a mí me parece que es fundamental la divulgación. Incluso artículos anteriores. Yo cuando llega el 12 de octubre, yo estoy en Valencia, todos los años escribo un artículo largo de opinión en las provincias, ¿no? Y me lo publican todos. Y hago un resumen de todo lo que estamos viendo aquí. Porque eso lo lee muchísima gente que no tiene ni idea. Sí, efectivamente. Se dejan venerar por las tonterías que se ven en YouTube, además, porque en YouTube están estas cosas muy viralizadas, ¿no? Bueno, hay que salir al paso de eso, digo yo. Hay incluso que adelantarse, hay incluso que adelantarse, efectivamente. Todavía, pero en todo caso, digamos, equilibrar por lo menos. Y en referencia también con lo que ha dicho de la imprenta, que me parece muy interesante, o sea, la imprenta llegó a América pedida, porque luego se habla de la censura, la imprenta llegó pedida por Fray Juan Zumárraga para México y por Fray Toribio para Lima. El primer texto impreso de México fue no me acuerdo si una doctrina o un catecismo, escrito en náhuatl y castellano, y el de Lima, y esto fue obra directísima de Santo Toribio, decía él: un catecismo en las 3 lenguas oficiales del virreinato: castellano, quechua, aymara.
Entonces, en imprenta, además. sí, por eso, que gracias a eso se han ido conservando. Y un último punto que también creo que es interesante, porque es de esas cosas que suenan, lo que usted dice, ¿no? Que a veces la gente vocifera y grita, que es el tema de la Inquisición. Cuando se llega a América, los primeros obispos tenían poderes inquisitoriales. Y de hecho hay un auto de fe de Fray Juan de Zumárraga, por el que le cayó una buena reprimenda desde España, otro de Fray Diego de Landa. Pero cuando se establecen los tribunales en la Inquisición ya propiamente, ya en tiempos de Felipe II, dijo, los tribunales de la Inquisición no van a actuar sobre los indios ya bautizados, porque al final la Inquisición solo puede actuar sobre los bautizados. Entonces la frase de Felipe II es, porque son plantas verdes en la fe. Entonces no pueden asumir, verdes en la fe, no tienen la misma responsabilidad que los cristianos viejos de España, ¿no? Entonces creo que es muy interesante resaltar eso, porque a veces, no, la censura, la Inquisición, censura no, imprenta, obviamente con los cuidados que se tenían en ese momento, y la Inquisición a partir de Felipe II no podía actuar contra los nativos. Es un dato que no conocía. Se actuaba contra los herejes europeos, contra las malas praxis de algunos sacerdotes. Eso, el libro de José Luis Martínez Millán, de la Inquisición, que es breve, es un libro excepcional y habla de eso también. Así es. Es una Inquisición americana, entonces esto que tú dices lo explica claramente. Desde el punto de vista de la evangelización, ¿se obligó a los indios a bautizarse, como ocurrió en el Reino de Granada en algunos momentos? ¿O no fue una cosa generalizada? Es que iba un poco unido. O sea, claro, tenemos que pensar que en el siglo XVI pecado es lo mismo que delito, ¿no? O sea, está 100% unido el tema político con el tema religioso. Entonces, se les presentaba la fe. Al principio había una cosa que además se peleaban entre franciscanos y dominicos, han tenido como siempre pugnas, ¿no? Que si la Inmaculada sí, la Inmaculada no, los bautismos masivos, ¿no? Que era como una especie de aspersión general a todo un pueblo, y ya están bautizados. Y eso se fue cortando. Y entonces ya el bautismo iba siendo individual y porque él quería. Esos eran los franciscanos, los feministas, los dominicos al contrario, además que sí. Y luego muy interesantes son los libros de bautismos que se establecen en el Concilio de Trento y se llevan ya con mucho más rigor. Y ese rigor hace que también se acabe ya las aspersiones. Muy interesante la cuestión. Javier Cervera. María. Javier, ¿qué tal? He llegado un poquito tarde, perdóname, pero es una curiosidad. Has hablado de las leyes de Burgos, las leyes nuevas, y yo apenas conozco América, solo está en Argentina. América es inmensa. Entonces, yo me pregunto, ¿esas leyes que se hacían desde España eran igual para todo el territorio? Es decir, un mexicano y un argentino, intuyo, insisto porque no lo conozco, que no son lo mismo. O sea, por muy americanos que sean, como un español y un danés, no somos iguales. Y si es Europa, que es una parcialidad. Entonces, mi pregunta era, ¿esas leyes discriminaban las distintas realidades americanas cuando se legislaba? No. ¿O tenían la misma legislación? O sea, la ley llegaba a, digamos, a la cabeza, que serían en principio los virreyes de la Nueva España y del Perú, y desde ahí se iban a las distintas gobernaciones. Luego es verdad, y esto se hizo mejor, por ejemplo, con las leyes nuevas de 1542, se hizo mejor en México porque el virrey de México, que creo recordar que era Antonio de Mendoza, trató de ir imponiéndolas con cierta precaución, con cierta prevención, poco a poco. El del Perú fue como a muerte, y de hecho lo mataron al virrey del Perú cuando llegó y dijo, esto se establece así, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que va bajando a las autoridades más locales, se va lógicamente adaptando a esas realidades, pero la ley era la misma. Y otra cuestión cultural. ¿Has visto Malinche? No, me encantaría, pero no. Pero en cambio Apocalipto, Mel Gibson, es muy interesante. Sí. Que tiene cosas muy cuestionables, pero creo que es un esfuerzo sí. del amigo Cano de entender las cosas. Hay cosas que no entiendes. Yo he oído cosas muy bonitas de ese musical. Se ha transformado en un musical también. Es musical, sí, es el musical. Yo he visto el documental de cómo se hizo y es maravilloso. Un espectáculo musical, yo pensaba que iba a ser un espectáculo musical, pero disfrutar de eso y olvidar el contenido, pero no. O sea, cosas que van los bautismos no se enteran. El Nacho Cano se entera que es un bautismo. Ya, pero bueno, hace ahí lo que puede, claro. Pero creo que el tipo se lo ha currado y hace una cosa muy Y luego está a punto de salir de López Linares, que hizo el documental La primera globalización, está a punto de salir uno que se llama Hispanidad.
y que creo que hay más voces americanas. O sea, ha hecho un esfuerzo porque los que hablan, no sé, habrá profesores de aquí, de España, pero más de allí. Entonces, la verdad es que tiene muy buena pinta. No, fue increíble. Yo tengo que quería señalar el tema de la figura de Bartolomé de las Casas. ¿Qué hacemos desde el punto de vista académico e histórico para moderar la impresión que se tiene de Bartolomé de las Casas, sobre todo a partir de la leyenda negra, que es manipulado totalmente? O sea, y tú lees de los datos que hay de traducciones a todos los idiomas europeos de la brevísima destrucción de las Indias, es increíble, o sea, sobre todo a partir de los holandeses, con los dibujos estos de Brett, tal y cual. Oye, entonces eso es lo que se vende ahora mismo. Entonces, claro, desde el punto de vista científico hay que saber equilibrar eso también, no dejando de decir, efectivamente, de base, no me el Francisco de Vitoria, aplicado a una realidad que era muy difícil de coordinar todo. De hecho, Carlos V, cuando ya estuvo muy en marcha el tema, dijo, muy bien, obispo, hacemos obispo y pongamos en práctica sus ideas. Le hacen obispo de Chiapas y fracasa radicalmente, le echan de allí. Porque sus ideas eran, la evacuación pacífica, o sea que vamos a los indios y tal, que no haya soldados. Bueno, aquello acaba como lo sabe la Aurora, y vuelve a España un poco con las piernas los ramos de las piernas, ¿no? Entonces, claro, la figura de las casas hay que tratarla y ponerla en su sitio, porque es extremadamente exagerado. O sea, tiene una base real, la exagera, la extrapola, y entonces da una visión muy deformada de la evangelización y sobre todo de que aquello se hizo mal en general, ¿no? Y no se hizo mal algunas cosas, ¿no? Pero claro, su impresión es nefasta, ¿no? Eso es equilibrado. Me parece que lo primero que se ha hecho, que fue uno de los grandes frutos del quinto centenario de Sevilla, fue la edición completa de las obras completas de Bartolomé de las Casas en Alianza Editorial, que la dirigió Paulino Castañeda. La ventaja de ese libro, aparte que es una edición crítica seria, es que en todas las introducciones se hace un estudio serio acerca de lo que es histórico y lo que es profético en la publicación. No se ha divulgado mucho. No. Y luego también poner en valor a otras personas, o sea, porque al final es que parece que solo es Bartolomé de las Casas, pero Pedro de Córdoba, que República Dominicana o sea, querrían incluso poner en marcha un proceso de beatificación, porque fue en realidad, o sea, Bartolomé de las Casas, que era encomendero, se convirtió gracias a los dominicos de la Española. Entonces, Pedro de Córdoba, Antonio Montesinos, hay el propio Cisneros. El proceso está en marcha, yo he sido testigo. ¿El de Pedro de Córdoba? ¿Sí? No, el proceso de Bartolomé de las Casas, yo he sido testigo del proceso. ¿Hay proceso de Bartolomé de las Casas? Hay un proceso que ya está terminado, lo hicieron los dominicos en Sevilla y lo patrocinó el arzobispo de Sevilla, amigo Vallejo, franciscanos. Él dijo, para acabar con la cuestión, hagamos un proceso. Entonces pidió permiso a la Santa Sede, lo que se llama el Nilostax, fue concedido, se hizo el proceso, fuimos 80 testigos al proceso, se terminó, se clausuró y se envió. Y está elaborada la posición. ¿Cuál es el problema? El problema es muy sencillo, es que no existe la devoción privada. Para que un proceso pueda llevarse a cabo, lo primero que pide la Santa Sede es que haya devoción privada y haya favores y gracias. Hay alguna devoción en algún lugar de América, muy poca, en España ninguna, y luego lo que no hay son favores y gracias no hay. Pero ha sido interesante hacerlo para acabar para aclararlo. Y en ese sentido, una de las cosas que ayudó a la elaboración del proceso fue la edición crítica publicada por la Alianza Editorial de las obras completas, de tal manera que podríamos decir que los datos científicamente están sobre la mesa. No sabía. Yo creo que hay que tener en cuenta también, claro, la conquista, tú lo has dicho antes, ¿no? La conquista y evangelización de América son en buena parte una continuación de la conquista, ¿no? De hecho, se solapan casi en el tiempo, ¿no? Los inicios y el final. Yo creo que eso sitúa a España en lo que pudiéramos llamar, vamos, a los reinos cristianos españoles en territorios de frontera. Y los territorios de frontera son todo menos territorios estables, son todo menos territorios en los que impere la ley en todo su rigor, son territorios en los que habitualmente operan personas que viven en la frontera, que no se caracterizan la mayor parte de ellos ni por sus modales finos ni por su respeto a la ley. Y un repaso de los conquistadores, los tipos humanos de los conquistadores, con los que iban los evangelizadores, pues
no son ejemplos de premios Nobel ninguno de ellos, ¿no? Sino de gentes, digamos, que eran de ideas claras y sencillas. Y yo he leído el libro este Becerro de la conquista de Colombia, que ha sacado una edición crítica ahora, Cátedra. Entonces dice, bueno, pues el tipo de personas que van allí son personas que van a hacer fortuna, son soldados, son funcionarios, todos, hasta me parece que hasta el quinto gobernador, como se llame, de Colombia, acabaron todos en la cárcel después del juicio de residencia, lo cual da idea de que existía justicia y de que ellos también se la saltaban. Entonces, o sea, yo creo que hay que saber que el padre de las casas podía contar muchas cosas que eran verdad y a la vez ser verdad unas leyes estupendas que no siempre se cumplían. Exacto. Porque la capacidad que tenía la propia corona de Castilla de hacer que se cumplieran sus leyes era muy limitada. Sobre todo por la extensión geográfica. Bueno, sí, por la extensión por las distancias. Kilómetros de América, por las personas que se iban allí, o sea, las personas que se iban allí eran personas o misioneros llenos de fe, o gente aventureros. En claro estado de necesidad, ¿no? Exacto. Y aunque don José Carlos me ha dicho que acabe, pero tomando esta idea, Julio, que yo nunca lo había pensado así, el hombre de frontera, tenemos como la referencia de el norte. O sea, lo que hoy son los Estados Unidos eran hombres, los pioneros, que ellos los tienen tan en hornacina, ¿no? Eran hombres de frontera, con una diferencia, es que el hombre de frontera del norte es el mejor indio es el indio muerto. Esa era una frase que se decían entre ellos. Y el hombre de frontera del sur, de la América española, no era así, ¿no? Sí, yo creo que la diferencia es, primero, que unos son católicos, pueden ser unos golfos, pero son católicos, que, bueno, que es un detalle significativo, sí. ¿no? Y otro, que hay unas leyes que tampoco existen. Precisamente la frontera norteamericana, los territorios, antes de ser Estado, no tienen ley. Exacto, la comparación entre ambas organizaciones es muy importante. Interrumpimos. Hay una diferencia enorme entre el anglicanismo, el protestantismo y la Interrumpimos un momento para tomar el aperitivo, almorzar y luego seguimos en la tertulia. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, muchas gracias.